Bien, ya estamos grabando en Shalom Alejem. Vamos en esta ocasión, a ver una pequeña clase, ya que estamos en los días de la angostura, Yom Betzarim, que comenzó desde el 17 de Tamuz y terminará hasta el 9 de Ab. Vamos a ver un poco, vamos a comentar. Tenemos como invitado a nuestro gran amigo Moré Irán, desde Costa Rica. Y bueno, vamos a aprovechar su sabiduría para explotarla un poco el día de hoy y que nos enseñe. Preséntese. Bueno, shalom, shalom, bendiciones del Eterno, a todos los que vayan a ver esta grabación. Sí, estamos en compañía del nuestro amigo y More Joel, para compartir un poquito de este tema que de distancia y superficialmente pues pareciera mostrar solamente lo que refleja para nuestra nación Israel, que es las 3 semanas de duelo nacional, pero que también deja un aspecto de esperanza también, eh, que es la que nos ayuda a perseverar, a seguir manteniendo precisamente la esperanza del retorno. Vamos a tratar un poquito de temas de concerniente a prácticas, tradiciones, etcétera, con el fin de aportar un poco a esta clase, Rav Joel. Bien, comencemos diciendo de dónde emana todo esto. En Zecaría, en el libro del profeta Zacarías, en su capítulo Capítulo 8. 8, versículo 19. Bueno, desde el 18 voy a leer y dice el 18: Vaí de Adonai Tzabaot, Elai Lemor. Y me vino la palabra del Eterno de los ejércitos diciendo: Coamar Adonai Tzabaot son a Rebiib. Así dice el Eterno de los ejércitos, el ayuno del cuarto, entiéndase, el cuarto mes. El ayuno del cuarto, Betzona Hamishi, y el ayuno del quinto, Betzona Shebi'i, y el ayuno del séptimo, Betzon Ashiri, el ayuno del décimo, y el Bet Yehudá, y se convertirán para la casa de Yehudá, Lesazón, Ulsimja, ¿cómo se le traduce aquí? Como alegría y regocijo. ¿Ah? Y también dice Ulmuadim Tobim, y días de festividad, Bea Emet, Bea Shalom, Eabu. Por lo tanto, amad la verdad y la paz. Donde aquí tenemos un testimonio de que en el tiempo de los profetas ya existían estos 4 ayunos. El ayuno del cuarto mes, lo sabemos, el cuarto mes es Tamuz y es el día 17. El ayuno del quinto es el día 9, es el 9 de Ab. Y el del séptimo mes es el ayuno del 3 de Tishrei. El ayuno del décimo, el décimo mes, también es el día 10. Entonces tenemos estos 4 ayunos y es aquí donde encontramos que se nos dice que se debe ayunar. Bueno, aquí podemos derivarlo también, como dice, se convertirán. ¿Cuándo se convertirán? Pues cuando uno está ayunando. El que no ayuna no se convertirá en gozo, regocijo, festividades y todo lo que nos dice. Quisiera, antes de darle el paso a Moregram, decir que Jajamín en la Gemara nos dice que el que se alegra, el que se alegra, más bien, perdón, el que se aflige por Jerusalén en estos 4 ayunos, bueno, tendrá el mérito de ver su alegría futura, derivándolo de Isaías 66:10, donde dice: alégrate con Jerusalén y alégrate en ella, todos los que la aman, alégrense con alegría, todos los que lloran por ella.
Eso está escrito en Tanit 30b. Tanit 30b, Maseje Tanit. Y bueno, pues entonces es por eso que es necesario ver acerca de todo este tiempo que es incluido los ayunos. Moreira, ¿qué nos puede decir acerca de todo este, que es un gran tema? Pero bueno, pues denos un poco de su sabiduría en cuanto a este tiempo de aflicción, de ayunos. Sí, bueno, como ya lo comentabas, estas Benjamin Salim son básicamente, es como una moneda. Muchas de las prácticas, tradiciones, festividades en Israel son como una moneda que tiene dos lados. A veces vemos el lado difícil, el lado duro, pero tampoco podemos ignorar el lado positivo. A veces es al revés. Entonces, Rey Hametzadim no es la excepción en este caso. Solamente que la perspectiva que vemos en Rey Hametzadim es la perspectiva difícil, la parte del duelo, precisamente, porque literalmente las 3 semanas se toman para esto. Tanto así que en nuestro pueblo eh, se evitan eventos alegres o de índole que nos inviten a esto. ¿Okay? Celebraciones públicas, fiestas y otras actividades festivas no se planifican durante las 3 semanas, no hay bodas, no se puede asistir a actividades donde hayan conciertos y este tipo de cosas, porque precisamente se trata de duelo. Entonces no calzaría una semana de duelo si pues estamos celebrando, que es lo que significa este, este tipo de actividades. ¿Okay? En los hombres pues está prohibido afeitarse, no cortarse el cabello, en fin, todas estas prácticas, como es el honor de las demás festividades y prácticas, se eleva al grado de ser observada a este nivel. Entonces, sabemos a dónde desemboca esto, pero es un proceso, ¿okay? Es un proceso que no podemos dejar de lado, y es que en conjunto estas prácticas que mencionamos antes y otras más que son de la cotidianidad de la vida hebrea, tiene el objetivo de marcar aspectos mundanos de la vida cotidiana, mundanos en el sentido de prácticas que no tienen que ver nada con la Torá, que nos llevan a celebraciones, tiempos en familia, incluso este tipo de cosas. ¿Okay? Entonces, lo que vestimos, cómo comemos, con quién estamos y por qué, todas estas cosas, en cierta medida se minimiza, se reduce, ¿okay? Durante este periodo, eh, para hacer como una limpieza también, Joel, porque la verdad es que el abstenernos, que es el énfasis también del ayuno, nos lleva a una elevación espiritual, porque nos abstenemos de las cosas diarias, de lo mundano, como dice en ciertos comentarios, y esto definitivamente siempre ha sido positivo para la vida espiritual de la vida judía, ¿okay? Porque nos enfocamos en observar Torah, en recordar una palabra hebrea, sijarón, ¿eh? de recuerdo, de conmemorar mediante la práctica, no solamente como una fecha nada más en el calendario, sino de llevar del recuerdo a la práctica, que por eso dedicamos estas 3 semanas a, a este protocolo, a esta festividad. Entonces, hay ciertas prohibiciones que se aplican para esta festividad que a veces son mal entendidas, y esto es por el desconocimiento de las personas, por no conocer la tradición judía. La bendición, por ejemplo, de Shehechayanu, en momentos especiales del tiempo, la adquisición de un nuevo ítem o lo que se pueda adquirir, dado que esto es una bendición, como bien sabemos, se resalta un elemento de renovación y alegría,
Y por lo general, durante las 3 semanas evitamos cualquier actividad o compra significativa que pueda engendrar alegría y merezca esta bendición. Por ejemplo, no comemos frutas, fruta nueva, una fruta que no se ha probado durante más de 30 días, ni compramos ni estrenamos una prenda nueva, nada de esto. Evitamos compras importantes, renovaciones en la casa. Estos proyectos implican una expectativa y a un cambio positivo. Nuestra tarea espiritual durante este breve periodo es ser más moderados en nuestra expresión de felicidad. Eso es como traer un balance, ¿okay? Como traer un balance en nuestra vida, porque a veces, Morello, se nos va la onda y nos dedicamos más a lo que nos está llenándonos a nosotros. Y a veces Hashem tiene que aparecer, intervenir y traer ciertos procesos difíciles para hacernos volver a Él y retornar a Él en una conciencia elevada, completa de nuestra dependencia de Él. Y Benjamin Sadim nos recuerda eso. Y hubo un tiempo en que Israel estuvo muy bien en todos los sentidos, ¿ok? Pero de repente vino el desastre, vino la destrucción y ahora que no estábamos tan preocupados simplemente en el protocolo tradicional diario de toda la semana y de repente vino el desastre y ahora que solamente nos quedó lamentarnos ahora, ¿sí? Y esto es precisamente lo que hacemos ahora, es un duelo. Sin embargo, como usted decía, Morello, era al principio, nos lleva a lo positivo, nos lleva a la esperanza, nos lleva también a que mientras pasamos estas 3 semanas, estamos también confiados y precisamente por eso buscamos la elevación espiritual, con el fin de mantener viva la esperanza de ver el templo nuevamente y por supuesto con Mashiach presente. Claro que sí. Bueno, y ciertamente, como nos decía Moreira, Jajamí nos dicen que toda generación en la cual no es reconstruido el templo es como si en sus propios días hubiera sido eh, destruido. ¿Esto qué quiere decir? Que, como dice el Moreira, debemos nosotros buscar en nuestras vidas. O sea, es un momento de introspección. No solamente veamos, como dice, solamente lo externo, aquellos, los ritos, de que tenemos que abstenernos, según algunas opiniones, de música, incluso, como bien mencionaste, la halajá pide que no se hagan ni banquetes, ni bodas, compromisos en este tiempo, porque es incompatible con el duelo. Ya, entonces, ¿por qué nos tendríamos que poner de duelo en la destrucción del templo? Y parte de eso quisiera que nos hablara de aquel punto. ¿Por qué tendríamos que nosotros seguir poniéndonos en estos ritos de un poco de duelo y hacer una introspección de nuestras acciones, cada uno de nosotros? ¿Por qué en nuestro tiempo? ¿Por qué es tan importante? ¿O por qué se sigue llevando a cabo hasta este momento? Precisamente como un recordatorio. Vamos a poner un ejemplo en el caso de Yeshua en el primer siglo. Definitivamente, y para nadie es un secreto que el templo y su función, el segundo templo, en el día de Yeshua, a causa del liderazgo, pues había perdido su función divina principal. Habían varias que también eran elevadas y principales, pero habían unas que destacaban más. Entonces, ¿cuál es ella? Y esto lo mencionamos un poco en una clase que estuvimos dando esta semana que pasó, con la ayuda de SEM. ¿Cuál era? De que el tema de diezmos, ofrendas y primicias se había cambiado, se había trastornado completamente, también debido a la influencia de Roma. ¿Y esto qué significa? Significa que el sentido del objetivo principal con el templo era ayudar a los demás, a los necesitados, que es en sí el objetivo principal de la mitzvot, que tienen que ver con nuestros recursos, llámense en agrícolas, en especies o en efectivo. Era algo que no se estaba dando de la forma en que la Torah lo exigía. Entonces,
vemos un Yeshua que llega al templo y hace toda la rectificación a su manera, como la hizo en el templo, y denuncia esto. ¿Qué denuncia? Denuncia el haber dejado lo espiritual por lo material. Esa es la denuncia de él. Está diciendo, ustedes están cambiando, invirtiendo el protocolo de la Torah. ¿Okay? Y esto es lo que no podemos permitir en nuestra vida. No podemos permitir que lo que nos influencia en el exterior, que no tenga que ver con Hashem, ni con la Torah, ni con todas estas cosas, nos hagan invertir el protocolo y no caigamos en una observancia de mitzvot, de prácticas de Torah meramente rutinarias. Porque si no, vamos a convertir en la vida religiosa o judía en un sistema mecánico, frío, ¿okay? O en el peor de los casos, como creyeron algunos sabios de la antigüedad que interpretaban incluso en la modernidad, que el observar la Torah de una forma mecánica y religiosa ya me aseguraban y me hacían ganar a mí méritos para el mundo por venir. Si la necesidad de una vida espiritual elevada o modelo para alcanzar el mundo por venir. Esto es lo que no podemos evitar. El Talmud dice que como incrementamos nuestra simja, nuestra alegría en el mes de Adar, donde tiene lugar Purim, así también debemos minimizar nuestra alegría cuando comienza el mes de Ab. Hay una expresión hasídica atribuida al Rab Menachem Mendel Schneerson, de bendita memoria, que reinterpreta la máxima de Talmud, Mi shenichnas Av, mematim besimcha. Cuando comienza Ab, disminuimos con alegría. ¿Sí? El simple hecho de introducir una pausa cambia toda la lectura. Porque de hecho, cuando esa lectura se hace, tiene que hacerse una pausa. Mi shenichnas Av, mematim besimcha. Ese espacio que hay entre la frase Shenichnas Ab y luego viene Mematim Besimcha, esa pausa es la que hace referencia el Rab Menachem Mendel Schneerson, que incluso nos lleva a meditar que aunque minimizamos el ser en ese proceso, pero aún ahí incluso eso lo hacemos con alegría. Entonces, definitivamente, el consejo del Rab es que aún acá tenemos que bajarle un poco a la intensidad que estamos arrastrando de Adar y ubicarnos en el sentido que nos trae Ab con Rein Hametzadim. ¿Okay? Ahora, si bien, como sabemos, ahora los estudiantes de Yeshivot, todas las conductas que nos ordena el Talmud, la mayoría mitigan la alegría, también nos ayudan a entender la definición de alegría desde una perspectiva legal judía, o sea, halágica. ¿Okay? La felicidad no es solo ni primordialmente medida por el éxito material, muy importante. O sea, ¿qué quiero decir? La alegría, o sea, no se va a alcanzar únicamente por los logros y el éxito que tengamos en la vida, en ninguna manera. De hecho, el concepto de alegría o simja que la Torah enseña es en otra dirección completamente. ¿Qué decimos? También que lo material está mal, entonces, y que no debemos trabajar en tener lo nuestro, no de ninguna manera, sino en una medida. Como dice Devarim, medidas y balanzas justas, para que una cosa no altere la otra y haya un balance. Está bien, tenemos nuestro tiempo de simjá en el mes de Adar, pero que viene Ab, que nos hace recordar que también hemos hecho malas cosas, que también nos hemos desconectado de los Shamayim y tenemos que recordar el regresar a ese estado, aunque sea por este medio y ese proceso. Y entonces es un tiempo en el que podemos nosotros, al bajar esa intensidad que nos comenta, de Adar ciertamente un tiempo de alegría, y en Purim pues es una fiesta muy alegre. Ajá. Ahora, movemos los pies cada vez que se menciona el nombre del Rasha, sí, y hay otras también muy
que por cierto, en su momento, en las vísperas, esperamos tenerlo también nuevamente Gracias. en una clase para ver esos conceptos negativos que a veces también muchos tienen acerca de la festividad de Purim. ¿Ya? De ahora nos adelantamos diciendo, lo vamos a invitar, lo vamos a, a necesitar para ese comentario. Ahora, entonces es cierto, tenemos que hacer reflexión, porque si bien estamos cayendo en una frivolidad en cuanto a mitzvot, estamos cayendo en la rutina, sí, porque es una triste realidad también, pero hay que decirlo, también puede ser tan rutinario que se deja al lado la cabana. ¿Ah? Y como decían los sabios que comentaba hace un momento, toda generación en la que no se reconstruye el templo es como si en sus días se hubiese destruido. Esto quiere decir que, pues, la generación en la que se destruyó, que ahorita vamos a ir a ver qué es lo que dice Jajamín acerca de por qué se destruyó el templo, el primero y el segundo, no hemos cambiado entonces a pesar de que hemos avanzado tal vez en algunas áreas, por ejemplo, la difusión de la Torah. Es una área que sí se ha avanzado, es muy, muy cierto. Hoy en día, nada más con un clic puedes estar presenciando, escuchando, ajá, al menos las grabaciones de multitudes de shiurim. Eso sí, material gracias a la internet, muy bien, también eso es cierto. Pero también, en otro aspecto, hemos caído en que nuestra observancia se ha ido relajando. Hemos dejado la cabana a un lado. Y creo que este tiempo de Yom Tzarim es ideal para nosotros hacer un balance en nuestra propia vida. Es decir, yo, ¿cómo estoy viviendo o cómo estoy observando la Torah? Si hay Kavaná o lo estoy haciendo tal vez mecánicamente, como nos decía, y esto podría ser que sea nuestro caso. Al Shalom, que sea el caso de todos los miembros de una comunidad, que sea tan fría, que se haya dejado por nada más el asunto ritual. Yo no estoy diciendo que esté mal, pero es cierto, debemos no hacer tanto énfasis en esa parte, sino en la kavaná, es decir, el motivo, la intención por las cuales estamos haciendo las cosas. En este tiempo de aflicción, de las 3 semanas del ayuno del templo, si bien es cierto que empieza y termina con un ayuno, estos ayunos son diferentes y tienen diferentes causas. ¿Qué nos puedes decir acerca de las causas, los motivos de el primer ayuno, el 17 de Tamuz, y el del 9 de Ab, que es el último con el que cerramos estas 3 semanas de duelo? Ok. Eh, Precisamente, eh, como lo dice la frase Benjamin Salim, hay muchas traducciones al español, pero vamos a decir entre estrecheces o en un término muy latino, apretados, ¿verdad? Encogidos, precisamente indica una posición de que estuvimos a las anchas en completa libertad, pero de un momento a otro todo se estrechó en todo el sentido. Y si nos vamos a las fechas y nos hacemos presenciales en los eventos históricos, pues fue un sufrimiento tremendo, porque en el que toda esa simjá que había en el pueblo y toda esta conciencia de que todo está bien, pues cambia rotundamente. Ahora, hay un pedagogo argentino llamado Jaime Barilcos. Él va a decir algo muy importante concerniente a esto. Los días de duelo nacionales se han conservado en el almanaque judío no menos que los de regocijo. Sin ellos, sin el conocimiento de las heridas,
se negaría una parte de la realidad. ¿Okay? Y lo que caracteriza al judaísmo es el sumo optimismo más un sumo realismo. O sea, ¿qué está diciendo él? De que está bien el alegrarnos, el estar felices, el estar todo, pero tampoco nos olvidemos de dónde venimos. Tampoco olvidemos el sufrimiento de nuestros antepasados y que ahora estamos en una plataforma que fue establecida bajo su sufrimiento y dolor durante estos periodos de tiempo. Y en el caso del pueblo de Israel, tenemos la evidencia hasta hoy en día, porque no hay templo. Vamos a Jerusalén, no hay templo. Y toda la vida judía en general, que en realidad dependía de el que el Beit Hamidash, el templo, estuviera en pie, cambió completamente. Por eso hubo un Yavne, por eso hubieron concilios para reestructurar y reconfigurar la vida hebrea ahora fuera de Israel, fuera de Jerusalén, sin la tierra, sin el templo, sin el Sanedrín, sin nada. Y es lo que en realidad el formato que ahora existe. Ahora, concerniente al 17 de Tamuz, el 17 de Tamuz recuerda 5, al menos si no me fallan las neuronas ahorita, recuerda 5 eventos trágicos que ocurren en esa fecha. Y si se me queda alguno ahí, Rab Joel, me echa la mano, porque aquí estamos dependiendo de las neuronas completamente. Ahora, por ejemplo, la destrucción de las tablas. Moshe Rabbeinu, un 17 de Tamuz, enseña la tradición que Moshe Rabbeinu destruye las tablas de la ley cuando vio que los hijos de Israel adoraban un becerro de oro. ¿Qué significa esto? Lo que estamos hablando, una desconexión de lo espiritual, de lo correcto, a un descenso a lo malo, o sea, a lo negativo, a lo incorrecto, a lo que va en contra de la Torah. Mientras que vieron el poder de Hashem tremendo en Mitzrayim, en Egipto, y vieron estas señales poderosas, llegan a Har Sinaí a través de señales, milagros, bajo la guía de Moshe Rabbeinu. ¿Y para qué? Para que en unos días que Moshe Rabbeinu se ausenta, comiencen a hacer literalmente lo que quisieron. Entonces, y ahí, bueno, en otra clase podríamos aclarar definitivamente que no es todo el pueblo de Israel el que comete este pecado, sino que ese gran grupo enorme que sale también de Egipto junto con el pueblo de Israel, porque está escrito así en Shemot 12, que un otro grupo de no judíos sale con Israel. Son este grupo los que van a comenzar a influenciar al pueblo de Israel en el Har Sinai, a llevarlos, a inducirlos a este pecado tremendo que va a acabar en el juicio de Hashem que ustedes y yo ya conocemos, ¿verdad? En que lleva incluso a cabo la apertura de la tierra y bueno, un completo desastre. Ahora, también se recuerda un segundo evento, y es que durante el sitio de Jerusalén, los judíos nos vimos forzados a dejar de ofrecer el sacrificio diario. ¿Por qué? Por falta del ganado. No, todo esto se detuvo porque no había ganado. Ahora, ¿cómo crees tú, Joel, que cómo pudo ser visto por el pueblo de Jerusalén el que los sacrificios se detuvieran? Eso Pues fue tremendo. algo tremendo. Un golpe que no solamente le duele al que está ministrando, es un golpe que le duele a todos, porque si bien Jajamín nos enseña que el corbán que se hace, el corbán tamit, que se hace uno en la mañana y uno en la tarde, estos vienen a expiar. Entonces, ya no hay modo de expiar aquellos pecados, Se entonces detuvo todo. protegidos. Eso es algo que a nosotros que estamos en el siglo XXI, que no hemos tenido templo, no lo comprendemos como ellos lo pudieron vivir. Porque sí es cierto, estamos alejados de eso, pero de que fue un golpe tan duro para la nación que justamente como dices, quedó como uno de los motivos para hacer ayuno nacional. Así quedó marcado.
Tan tremendo fue. Entonces, la completa obstrucción, detenimiento de los sacrificios, eso para el pueblo de Israel, como tú dices, fue un golpe enorme. Y podemos decir que el pecado entre el pueblo se comenzó a acumular y acumular porque no había los sacrificios que sufragaban y tenían los recursos para expiar estos pecados. Entonces imagínate a qué estado espiritual llegó el pueblo. Ahora, a esto le sumamos el hecho que provocó ese evento, más la desesperación, más todo. O sea, fue una mezcla de cosas que el pueblo de Israel sufre, que definitivamente califica y entra en el campo o área de desastre, de algo fuera de todo lugar. Ahora, después de esto, ¿qué más sucedió? Hay una tradición, si no me falla la memoria, está en la Mishnah registrado, acerca de un soldado romano, y si no me falla el nombre de él era Apusmus, algo así, que este Rasha, malvado, va a quemar un Sefer Torah, lo incendió, un rollo de la Torah, lo cual generó completamente una revuelta popular que culminó cuando el vándalo fue ajusticiado por orden de superiores. Así como fue de grave el detenimiento del Korban Tamid y los Korbanot y todo esto, la quema de un Sefer Torah. Ahora estamos hablando de un Sefer Torah de aquella época. Si los modernos ahora son sagrados, incluso considerados, cuanto más los de aquella época, que eran más cercanos a la Knesset Haggadah y todo lo que ya conocemos, pues imagínate. Y este hombre blasfemo y con esta actitud típica de los Reshaim, vienen a ofender a nuestro pueblo y como si no les bastara, viene el cuarto evento, que fue cuando introducen el ídolo en el templo. O sea, un desastre ya colosal. Esto Sí, ya... Antíoco Epifanos profana el templo. Entonces tenemos dos profanaciones. Una de la profanación del templo, y que recordemos el libro de los Macabeos, le digo a los alumnos, si se recuerdan cuando leemos en Hanukkah, vemos esa profanación, un cerdo en el sacrificado en el altar. Y bueno, con todo, aparte de todo lo demás que hizo, eso es profanación del templo. Ajá. No solamente la escultura que fue establecido el ídolo, sino que no solo profanó ahí, sino profanó por todos lados. No les bastó la estatua. Claro, ajá. Ahora, lo que nos decías del Sefer, para nosotros, pueblos de Israel, una de las cosas, tenemos elementos sagrados y estos son los que, por ejemplo, decías, la Mesuzá, que está escrita por un escriba en cuero. Y bueno, pues aquí tiene muchas alajot que algunos de los alumnos ya saben un poquito. No es nada más escribirlo por El escribirlo, sino protocolo kosher para hacerlos. para que sea kasher. Y entonces, cuando se borran las letras, cuando se deteriora por el uso, no lo tiramos. Es algo que quiero decir para los que van empezando, ¿verdad?, a seguirnos y que no tienen el conocimiento de algunas cosas sagradas en el judaísmo. No se puede tirar, no puede decir, bueno, ya no es kasher y ahora lo voy a tirar, ¿no? O lo voy a quemar. No, hay un lugar especial en la sinagoga llamada Genizá, y esta es donde se guardan Shemot, o sea, las cosas que tienen el nombre de Hashem ahí. Hay una Genizá muy famosa, la Genizá del Cairo, que es de origen caraíta, en el que se encontró en esa Genizá muchos manuscritos antiguos. ¿Ah?
¿Y por qué estaban ahí? Porque se dejaban ahí, ya no estaban propios para el uso y se fueron y se pusieron ahí. Un Sefer Torah, aún más, si la Mezuzá, que nada más tiene, como sabemos, la Mezuzá no tiene toda la Torah, tiene una pequeña fracción. Ahora, la Torah, todo el rollo, que cuántas veces aparece el nombre de Hashem, esto es todavía más sagrado, es una de las cosas más sagradas, por eso se pone en el Aron Kodesh o en el Ejal, se guarda con respeto. Una de las cosas que muchos desconocen es que si Hash Shalom en el transcurso de un servicio en el cual se lee la Torah, se llega, digo otra vez, Hash Shalom, que se llega a caer el Sefer Torah, es algo terrible ahí, ¿no? Y tienen que ayunar, así lo dice la halajá, tiene que ayunar todo el que haya estado dentro del Beta Knesset. Entonces, así de sagrado es. Ahora lo estoy poniendo en contexto para que la gente entienda de que por qué unos bien podrían decir, ¿y por qué ayunar porque se quemó un Sefer Torah, ¿no? Porque a lo mejor tienen la idea de que, como una Biblia, ¿no? Pues se les deteriora. ¿Y qué hacen la gente normal? O sea, aquí de esta parte del mundo, todos los latinos, pues tienen muchas Biblias. ¿Qué pasa si una Biblia se mojó? ¿Qué hacen? Vamos, la tiramos, adquirimos otra, ya no está en uso, porque, no sé, ya tiene tanto tiempo que ya se deshojó, lo que hacen es tirarla o cosas similares. Pero en el caso de las cosas sagradas de este lado, no es así. Ahora, lo quemó, eso viene a significar, también es un grado de sacrilegio como el que estamos hablando de Antíoco Epífanes. Ofensa. Sí, una ofensa tremenda. Y podemos recordar aquí, por ejemplo, muchos eventos en la historia trágicas del pueblo judío. Pero ya te estoy tomando parte de tu exposición. Regresamos contigo. No se preocupe, sí, cuando se estudia, por ejemplo, la papirología o el protocolo que utilizan los soferim para las copias de copias que se transmiten, se reescribían, tanto de los Sefer Torah como de los demás escritos. Como mencionaba el Morello, aunque se comete un error, definitivamente lo escrito hasta ese momento no se va a desechar de ninguna manera, se va a enrollar y se va a colocar en un recipiente y se lleva a la ceniza. ¿Por qué? Porque aunque no se completó toda la tarea, el contenido sigue siendo sagrado. Y esa es la diferencia entre los Sefer Torah, todo el Tanaj, todas estas cosas, con respecto a los demás escritos, incluso en ciertas religiones donde se consideran sagrados. ¿Cuál es la diferencia? De que la Torá es el único documento que se puede corroborar y hasta el día de hoy su origen divino. Y es por eso que su contenido es completamente sagrado. Los protocolos, las palabras, las misbot, son las únicas que se pueden comprobar en la vida del ser humano, cómo cambia la vida del ser humano cuando el ser humano se inclina o hace teshuvá conforme al protocolo de la Torá. Por eso es que aquí no hablamos de cuentos, de leyendas, de literatura nada más, no, estamos hablando de un libro que literalmente tiene el poder por medio de Hashem para cambiar la vida del hombre. Por eso es que Yeshua definitivamente enfatizó eso. Así que, ¿qué pasa con esto? Que ese grado de divino, de consagrado, eleva a los seferim, a los libros de la Torá, a ese grado y amerita ese trato completamente, aunque la obra no haya sido completada. Estaba la halajá de que si no se completaba, ok, enróllalo, guárdalo y ponlo en la organizada, que es como la tradición que es, para preservar la santidad aún incompleta. Entonces, este es el grado de sagrado en que consideramos las palabras de Hashem. Por eso es el trato, por eso las tradiciones. Ahora, Perdón, hablamos del ídolo que fue. perdón, Sí.
aquí haciendo énfasis en lo que nos estás diciendo, recordando, nosotros como discípulos de Rabbi Yehoshua dice, si no me recuerdo, Mateo 5:17, que no pasará de la Torá, y ahí dice ni una yod, ni una kot. Y la yod es la letra más pequeña dentro del alepet, del alfabeto hebreo, y la kot es un adorno caligráfico. Ajá. Para el que estas cositas es tan diminuto que podría decir, bueno, eso no tiene nada, ¿no? Es insignificante. Insignificante. Pero Rabbi Yehoshua dice, no, todo es sagrado. Y esto es algo que hay que hacer énfasis, porque ha surgido por ahí algunas opiniones, algunas cosas que dicen, y que reducen el nivel de lo que son los escritos de la Torá. O sea, la Torá en sí la reducen a un libro como el que podríamos nosotros tener en nuestras casas, o algún tipo de periódico informativo, o algún tipo así, o sea, lo disminuyen, pero en la mentalidad judía, Una fuente literaria, nada más. sí, algo así, ¿no? Y eso no es cierto, o sea, para nosotros como judíos, es la palabra de Hashem, palabra a palabra, letra a letra, signo a signo, siguiendo la opinión de Rabbi Yehoshua, que nosotros identificamos como el Mashiach. Signo a signo, está ahí por alguna razón. Y tenemos que preservarlo así. Por eso es que, como bien decías, la halajá dice que hay ciertas halajot para cuando un Sefer Torah tiene ya algún cierto tipo de desgaste y ya no es perceptible una letra a otra, sobre todo, por ejemplo, la Het y la Ei, estas son muy similares. Hay una forma de confundirse, o la Dalet y la Resh podría confundirse si se va borrando. Entonces, esa queda ya inútil para la lectura frente a la congregación, pero sigue teniendo toda la santidad y debemos seguir teniéndola como sagrado. Eso es algo que me gustaría añadir. Completamente. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque es el efecto que produce la Torah en la vida del ser humano. Yo leí hace un tiempo atrás un artículo de un cierto ateo que él dijo que iba a probar la veracidad y él hacía así del poder de la palabra de Dios, decían en sus palabras. Y se comprometió durante un año guardar los 10 mandamientos como tal cual estaban en la escritura, para ver si de verdad esto producía un efecto en la vida del hombre. Bueno, el resultado de dicho trabajo, de dicha misión, pues fue que el hombre acabó, bueno, en el contexto cristiano en el que se dio el comentario, pues acabó convirtiéndose, volviéndose a la fe. Y más bien se dedicó a elevarse espiritualmente dentro del contexto que aprendió. Y ahora es un fiel defensor del mensaje de la palabra. Entonces, aquí no hablamos de revistas, de cuentos, de Condorito, de leyendas, no. Ni hablamos de una fuente literaria, nada más. No, hablamos de la palabra de Hashem, ¿okay? Que cambia la vida del ser humano definitivamente, la única. Entonces, volviendo al tema, hay un quinto evento que recordamos que sucede también 17 Tamuz, y es que el derribamiento de los muros de Jerusalén por los romanos en el año 69 aproximadamente, y después de un largo asedio. 3 semanas más tarde viene precisamente el 9 de Av, que nos mencionabas, Rabbi Joel. Pero pese a la valiente lucha de los judíos, de nuestros hermanos, ya y los invasores van a acabar destruyendo el segundo templo. Y a esto hacía referencia Yeshua con las palabras: no quedará piedra sobre piedra
que no sea derribada, ¿sí? Cuyo cumplimiento fue en el año 70 de la era común. Entonces, de hecho, el Talmud Yerushalmi sostiene que también en esta fecha las murallas de la ciudad cayeron en manos de los babilonios antes de que arrasaran con el primero. Eso está registrado en el Talmud Yerushalmi. Ahora, no sé si recuerdas que hay una definición, una denominación de Ben Hametzarim en el libro de Ijá, en el libro de Lamentaciones, precisamente. En el capítulo 1, verso 3, si no me falla la memoria, Yehudá está desterrada en postración y en extrema servidumbre. Así creo que dice el escrito en Ijá, sentada entre las naciones, no encuentra sosiego y le alcanzan todos sus perseguidores, y precisamente la última frase, Ben Hametzadim, entre las estrecheces. Esa es otra descripción que la Torá en el Sefer Ejá, en el libro de Lamentaciones, encontramos de este contexto de duelo, de terror, de esclavitud, de exilio que el pueblo de Israel está atravesando. No sé si lo encontraste por ahí, Joel. Estoy en eso, 10:78. Estoy en Ruth y después de Ruth sigue Ejá. Sí, precisamente en el versículo... creo que es el verso 3, si no me equivoco. Sí, Judá ha sido en cautiverio con gran aflicción y dura servidumbre, habita entre los paganos y no haya descanso, alcanzado por sus perseguidores. Bueno, es que tengo la versión esta, a lo mejor es el versículo 2. Sí, eso es que cuando leemos en hebreo está la palabra ahí, Hametzarim, Sí, entre exactamente. las estrecheces. Dice Ben Hametzarim, y al final, entre las estrecheces, lo alcanzaron, ¿ah? Sus perseguidores entre las estrecheces. Justamente estás en lo correcto, versículo 1, versículo 3 de Ejá, Lamentaciones. ¿Sí? Muy cierto. Correcto, es una referencia a este duelo. Ahora, Daniel, también el Sefer Daniel, del Naví Daniel, también en la tradición de guardar duelo en este periodo se menciona en el libro de Daniel, capítulo 10, versos 2 y 3, si no me equivoco, donde Naví Daniel dice: en aquel tiempo, yo, Daniel, hice penitencia durante 3 semanas, no comí alimento sabroso, ni carne, ni entrar en mi boca, ni ungir con aceite, en fin. Y ahí están, si me permites, ahí están algunas cosas que hacemos, que la halajá pide. No, dice aquí, no Correcto, comer. de ahí se derivan prácticas. Ajá, aquí, porque sí dice, en el 2, en aquellos días yo, Daniel, guardé duelo durante 3 semanas. No comí pan delicioso 21 días exactamente. y vino entró en mi boca, ni me ponía ungüentos hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y es lo que precisamente dice la halajá acerca de las 3 semanas, ¿no? Si bien no las 3 semanas se prohíbe a la persona, según la halajá, de comer carne, pero sí, según las opiniones, desde que entra el mes de Ab, o los más que son menos rigurosos, en la semana de Tisha B'Av, ahí uno se priva de alimento rico. Y esto es muy, si nos permites ahí hacer un comentario acerca de por qué nos Claro. prohibiríamos. Una de las cosas es música. Y en el templo estaba donde se instituyó la música según Rey David Amelech pone la música, inserta música ahí en el templo. ¿Ah? Y es tal así que cuando los Leviim tenían tal conocimiento que cuando los Leviim veían a una persona que venía altiva, ¿no? Ellos tocaban, hacían la melodía de manera que la música
tenía el efecto en él de ablandarlo, de afligirlo. Pero en cambio, si veníamos o por una persona que había sufrido una pérdida o que las causas de algunos malestares, problemas, no sé, enfermedades, lo que fuera, venían a embargar su vida y a traerle, pero a traerle mucha aflicción, tocaba música alegre que le levantaba el ánimo. Entonces, es por eso una de las cosas de que si Hashem, que es la casa de Hashem, el templo, no hay música ahí, nosotros, cómo utilizar música en nuestras propias casas. Es como David que decía, yo vivo en este palacio y Hashem vive entre cortinas. O sea, le parecía algo ilógico, es decir, yo, un simple mortal, un ser humano, un rey de carne y hueso, vivo con estos lujos y Hashem, el rey de reyes, el rey inmortal, ¿cómo puede vivir así? Es más o menos de este lado. De este lado en que la provisión de la música, solamente en este tiempo, para recordarnos también esto, porque si bien es cierto que nos duele el exilio, porque todos estamos en el exilio, pero también recordemos que la Shejinah salió con nosotros y también está compartiendo nuestro sufrimiento. Estas 3 semanas son ideales para recordar a través de nuestras prohibiciones, recordar que también Hashem se duele por esto. Ahora sí, te dejo continuar. Precisamente vamos a llegar ahí. De que, ¿Sí? el Beit HaMikdash, es que pasa que cuando no conocemos lo que los elementos sagrados del judaísmo son y representan desde la perspectiva del Tanaj, cuando nos perdemos de muchos detalles y por eso no entendemos las escrituras cuando las leemos. Damos una mirada superficial. Porque, por ejemplo, está dicho incluso en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que la Shejinah fue quitada de medio de los hombres. ¿Sí dice? Haciendo una referencia a la ausencia y el ascenso de Yeshua HaMashiach. Entonces, y juntamente con el Beit HaMikdash se fue la Shejinah también. Y eso es uno de los dolores más grandes hasta hoy en día en nuestro pueblo. Ya la Shejinah no está aquí con nosotros porque no hay donde habitar, según enseñan los amigos, lo que nos comenta Joel. Ahora, es ahí una de las razones del duelo también. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que este es un momento propicio, como lo explicaba Joel, para elevarnos espiritualmente. Así como es cuando llega Shabbat, que es un momento sagrado, un tiempo completamente sagrado, que aprovechamos de empaparnos de todas las verajot que Hashem envía, y no por nada, por eso cantamos el Shalom, Alejem, Malacheyam Shalom, o sea, dando la bienvenida a los malachim de que vienen cada Shabbat con cada bendición que Hashem envía. Porque el hecho de que las mujeres enciendan la luz, las velas y todo este asunto, toda esta tradición nuestra hermosa, todo ese simbolismo detrás de ese mundo espiritual, el cual no podemos negar. Cuando desconocemos todo esto y nos damos cuenta y nos ponemos en este contexto que nos priva más bien de todo eso, definitivamente tenemos que aprovechar la oportunidad de elevarnos, porque como está explicado por algunos sabios nuestros en nuestra tradición, en nuestro pueblo, hay momentos específicos en donde la recepción de los shamayim es más fuerte que en otros. Y eso hay que aprovecharlo. Y definitivamente estos días de duelo son momentos en que los shamayim se aperturan completamente. Y incrementamos la tefilá, incrementamos la abstención de estas cosas como lo hace Daniel, con el fin de aprovechar, no para nuestro beneficio propio, una elevación espiritual, no, sino con el fin de hacer una teshuvah y volvernos a Hashem y buscar esa kedusha que Hashem busca en cada uno de nosotros, con el fin de que podamos recordar de
que estamos propensos y vulnerables si la mano poderosa de Hashem no está sobre nosotros. Entonces, tanto como lo hizo Daniel, de guardar el duelo, absteniéndose de todas estas cosas, que como decía yo, de ahí surgen muchas halajot de abstinencia, tomando en cuenta el ejemplo de Naví Daniel. Los Jajamín, en el comentario de Harvard 1, explicaron que muchas calamidades le sucedieron a nuestro pueblo judío en estos días de aflicción a través de su generación. Esto está explicado ahí en el Harvard. En Beit HaMetzarim, en tiempos antiguos, como lo dijimos al principio, no se realizaban bodas. Sí, ceremonias de compromiso, pero hasta ahí. Pues sabemos que el protocolo de los matrimonios, la boda hebrea es un protocolo, Yirushim, conformado por Nisuim, y la segunda etapa. En fin, solamente en algunas tradiciones y en algunas comunidades se permite solamente la de compromiso, ¿okay? Pero todo lo demás, viajes de placer y todas estas cosas se omiten. ¿Por qué? Porque estas cosas más bien nos enfocan solamente al disfrute, la alegría, la sinja. Y no es que está mal, no, pero es que produce un efecto secundario en nuestra vida espiritual y es desconectarnos, ¿qué?, de Hashem. Ahora, ¿qué pasa? Para el judío, sabemos, por ejemplo, lo que los tzitzit representan para nosotros, literalmente. De hecho, los tzitzit es un recordatorio diario de nuestro compromiso con la vida espiritual y de la razón por la que somos el pueblo judío. Un pueblo con una cultura no creada, sino revelada. ¿Por qué? Porque Hashem ha dicho, esto harás y esto no harás. Entonces, cuando tenemos en cuenta todo esto y las ordenanzas que Hashem nos ha dado, y recordamos, por ejemplo, el efecto de los tzitzit, tenemos que volver a la Torá, tenemos que volver a Hashem. Literalmente dice el texto, para que su corazón no se vuelva y se prostituya. Dice, cada vez que veamos los tzitzit y los usemos. Este tiempo, Beit HaMetzarim sirve como unos tzitzit a nivel nacional que nos hacen recordar nuestro compromiso con los Shamayim, ¿okay? Completamente, y que nos invita a buscar, a elevarnos en tefilá, en eso que Yeshua llamaba, tú cuando vayas a hacer tu tefilá, si entra al cuarto, que es una alusión a cuando nos cubrimos con el talit para el rezo personal, y Hashem que está en lo oculto, ¿sí?, te va a escuchar. A eso, a la kavaná, a la correcta actitud de buscar de Hashem en estos días. Hombre, Joel. Sí, completamente de acuerdo que estas 3 semanas no hay que nutrir al prohibirnos de ciertas cosas, por ejemplo, como bien decías, las nuevas frutas y todo esto, no nutrir lo físico, el cuerpo, no, sino que nutrir lo espiritual. Hacer énfasis en la teshuvá, hacer énfasis en la tefilá, hacer énfasis en la rectificación de mi propia persona. Que como ya dijimos, todas estas cosas ocurrieron no porque el azar, no, sino porque el pecado de el pueblo de Israel como nación. Tiene que decirse, y tiene que decirse también que en estos días también tenemos el colectivo. Nosotros podemos ser inocentes, ¿sí? Podemos, pero realmente no creo que realmente seamos inocentes. Pero el colectivo, Israel a nivel Neshama es una sola Neshama, una sola alma. Y somos responsables los unos por los otros. Entonces, nos estamos afligiendo aquí por las generaciones pasadas y vuelvo a Daniel. Daniel hace tefilá con Hashem y dice, nos hemos revelado, pero él, ¿qué hizo? Pero sin en cambio se incluye en la oración, como lo hacemos en la Amida. Entonces, este tiempo
de que recordamos estas trágicas cosas que sucedieron al pueblo de Israel, fueron por causa de los pecados de Israel también. Y entonces no hemos cambiado. Todavía nos falta mucha teshuvá, falta mucha rectificación que debemos hacer, y creo que todo esto está encaminado a eso, como nos decía. Entonces, debemos recordar, tengamos el mérito, cada uno de nosotros, de no tomar este tiempo nada más como que otro año más que estas 3 semanas, ¿no? No se trata de eso, que realmente... Echándolo en el calendario nada más y ya. No. Sí, como viven muchas personas. Lamentablemente es así, ¿no? Ya vivimos esto, ¿qué viene esto, no? Y no, debemos hacer un cambio. Son los tiempos propicios, como nos decía Moreira. Estos son tiempos propicios para ciertas cosas, como las fiestas, son una cita con Hashem. Estos tiempos de ayuno también son una invitación al cambio, una invitación a la rectificación. Y bueno, pues entonces creo que hemos hablado de estas 3 semanas, y en algún otro momento, Betrat Hashem, si es que nos permite el Eterno, podremos conectarnos para ver un poquito acerca del que no vimos mucho acerca del 9 de Av. Así que, bueno, esperamos podamos hacerlo. Y si no, se habló de manera general. Moreira, ¿quieres añadir algo a este tiempo ya, o sea, para terminar el shiur? Sí. Me llegan ahorita las palabras de el tratado Ta'anit 26, el Talmud, que dice: cuando el mes de Av comienza, reducimos nuestra alegría. No significa deja de ser feliz, significa recuérdate de tus responsabilidades espirituales y tu compromiso con Hashem. Porque precisamente el pecado es la razón del inicio e intercesión del Naví Daniel durante estas 3 semanas en las que él dobla sus rodillas, buscando precisamente una respuesta de los Shammai. Entonces, a veces, mira, y esto hay que decirlo, hay gente a veces que vive acostumbrándose a echarle la culpa o al diablo o a Hashem mismo de los problemas de su vida, cuando en realidad son fruto de las malas decisiones que se toman, de olvidar quiénes somos, cómo debemos de vivir, de que no se trata solamente de decir, no, es que yo observo Torah. Cuando tú observas Torah, la gente, tú no tienes que decir que observa Torah, la gente tiene que decir, él es observante de Torah, porque no lo está diciendo, lo está haciendo. ¿Okay? Y precisamente el pueblo de Israel, por dejar de observar la Torah y volverse en pecado, viene el juicio de Hashem. Y como siempre, Hashem siempre guardó un sádic en cada generación para interceder, pero el sádic de los sadiquín ya vino, Jesús HaMashiach. Y aunque ahora tenemos recursos por sus méritos, tampoco es una licencia para olvidarnos de nuestras responsabilidades, en ninguna manera. Es más bien hacer conciencia y elevarnos en humillación delante de los Shamayim en estos tiempos de duelo, y estar en conciencia de que somos dependientes de Hashem, de su voluntad, y que si las cuentas no están claras con Hashem, definitivamente vendrán los desastres, vendrán los problemas, vendrán todas estas cosas. ¿Okay? Entonces, 2 cositas. 1, muchos de nuestros problemas son fruto de nuestras malas decisiones. Y si queremos, a veces nos preguntamos, Morello, pero es que yo no entiendo por qué me pasa esto a mí. No, siéntate y recuerda. Devolvamos un poco el cassette, el disco, y nos vamos a dar cuenta dónde fue la mala decisión que desembocó en estos malos resultados. Y siempre seremos nosotros. Por eso Hashem dijo en Devarim, y luego Yeshua vino a recalcarlo: aquí pongo los 2 caminos. Ustedes escojan la vida o la muerte. Depende de ustedes. Eso sí es sencillo.
Y segundo, pues volvámonos en Kedushá delante de Hashem, y Hashem, quien es bueno, responderá nuestras tefilot y veremos su favor en nuestras vidas. Por ello, él, muchas gracias por la invitación. Gracias a la audiencia que vaya a escuchar esto en el futuro, y que esperamos que hayan sido de bendición este pequeño comentario introductorio a Benjamin Sarín. Muy bien, gracias por aceptarnos esta invitación y bueno, la haremos en otro momento porque hemos disfrutado de tus comentarios y bueno, son siempre para que aprendamos, como tú nos dices, que no le echemos la culpa al diablo, ni tampoco menos a Hashem, Sí. ¿no? ¿Qué pasa? ¿Ah? Porque Hashem es todo bondad y bueno, Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso nos dijo, yo te recomiendo que escojas la vida. ¿Ah? O sea, le dijo, aquí están los dos. Yo te digo que te conviene esto. Pero bueno, ahí está tu libre elección. ¿Sí? Entonces, bueno, recordemos esto en estas 3 semanas y que tengamos todos el mérito de rectificar nuestros caminos. Y así, bueno, damos por terminado este shiur. Gracias por estar con nosotros. Le y traot. Shalom, shalom, le traot.